Bienvenidos al episodio 206 de Pizza Birra Marvel. Mi nombre es Germán y esta semana estoy a solas por diferentes motivos. De hecho, este episodio está saliendo un poco más tarde de lo que me hubiera gustado. Han sido algunos días un tanto complicados. Mi voz no está en el mejor estado porque también pasé por un cuadro gripal que me afectó un poquito. Además tuvimos ciertos compromisos extra podcasteriles con Ian, cuestiones laborales, celebraciones, el nuevo álbum de Taylor Swift, la salida momentánea de Furia de la casa de Gran Hermano y el ingreso de Arturo. Han sido días bastante intensos, pero aquí estoy para dar mis impresiones acerca del sexto episodio de X-Men 97, titulado Life Death Parte 2. Un episodio que estuvo escrito por Charlie Feldman, que fue co-guionista del episodio 3, el episodio dedicado a Madeline Pryor, y también co-guionista del episodio 4, que fue justamente Moutendo, y Life Death Parte 1. Ambos episodios los había coescrito junto a Bo de Mayo, pero en este solamente está citado Charlie Feldman como guionista. De hecho, es el primer episodio de X-Men 97 en el que Bo de Mayo no tiene crédito como guionista. Por otro lado, estuvo dirigido por Chase Conley, que estuvo a cargo de la dirección del episodio 2, que giró en torno al juicio Magneto, y también del episodio 4, es decir, de Life Death Parte 1. Life Death Parte 2 ya nos veníamos imaginando que no se iba a meter demasiado con las consecuencias de lo que sucedió la semana pasada, en el episodio de la semana pasada en Genosha, el genocidio de Genosha, en el cual fallecieron incontables cantidades de mutantes. Entre ellos tenemos que asumir que Magneto y Gambito ya no están entre nosotros y por eso ninguno de los dos aparece en el opening. Estoy seguro de que a más de una persona le habrá resultado desgarrador, sobre todo que no aparezca Gambito, porque yo sigo pensando que Magneto está por ahí dando vueltas, así que creemos que murió, pero la muerte de Gambito me parece que es irreversible, por lo menos dentro de lo que es esta temporada. Obviamente que siempre está la posibilidad de resucitar personajes y demás, pero me parece que para lo que es esta temporada, la pérdida de Gambito debería quedar como una cicatriz que de hecho no sé si va a terminar de sanar cuando termine X-Men 97 dentro de algunas semanas. Por otro lado, al opening se suma Nightcrawler. Es la primera vez que Nightcrawler es parte de los créditos de X-Men. En la serie original solamente había aparecido en muy poquitos episodios y creo que es una adición interesante. Y ya que estamos hablando del opening, tenemos también algunas escenas que en mayor o menor medida van a tener que ver con las historias que se desarrollan en este episodio. Tenemos una escena de la pelea con la Guardia Imperial de los Shi'ar contra los X-Men, que es una pelea que se da al final de la saga de Dark Phoenix. También hay una escena inspirada en una historia de la temporada 4 de la serie de los 90 que se llama Time Fugitives, Fugitivos del Tiempo, que gira en torno a Bishop, Tormenta y Wolverine, pero versiones de estos personajes que vienen del futuro / línea temporal alternativa, y que viajan al pasado para intentar cambiar su futuro, que, como pasa con muchas historias de los X-Men, es un futuro en el cual los mutantes están siendo aniquilados, perseguidos, etc. Y la particularidad, o una de las particularidades de esta historia, es que Tormenta y Wolverine están enamorados, de hecho están casados, y parte del dilema con el cual tienen que lidiar en esta historia es que si cambian el futuro, posiblemente ellos dejen de existir como pareja y sus destinos cambien por completo. Para mí es una de las mejores historias de amor de la serie original, a pesar de que transcurre solamente en 2 episodios. Y tenemos también una escena que ilustra el romance entre Charles Xavier y Lilandra, que efectivamente en este episodio también van a volver a aparecer. Pero dividamos lo que fueron las historias de Life Death Parte 2, que como pasó con la parte 1, también el episodio está dedicado a 2 historias distintas. Sin embargo, en el episodio 4 directamente habíamos tenido 2 mini episodios de 15 minutos. Uno había sido Moutendo y el otro Life Death Parte 1, mientras que acá Life Death Parte 2 involucra a las 2 historias porque tienen elementos en común. Ambas giran en torno a una historia de amor o tienen una historia de amor en el centro
de los eventos que suceden. Ambas historias tienen que ver con el miedo, con el prejuicio, con la identidad, con luchar contra los demonios del pasado. Hay muchos puntos que se pueden atar entre la historia de Tormenta y la de El Profesor X y el Imperio Shi'ar, pero vamos primero con ella, vamos primero con Ororo, que la última vez que la habíamos visto en Life Death Parte 1 estaba lidiando con las consecuencias de haber perdido sus poderes y la frustración por no poder recuperarlos, a pesar de que se sometió a los experimentos de Forge, entró en una máquina que en teoría debería restaurar sus poderes, pero no tuvo éxito, y paralelamente tuvieron que lidiar con la aparición de un ser bastante particular que se llama el Adversario, que atacó tanto a Forge como a Tormenta y terminó hiriendo a Forge, hiriéndolo físicamente, pero enfocándose en Tormenta. Es decir, es un personaje que apareció más para acechar a Tormenta que para acechar a Forge. De todos modos, Forge queda herido por este ataque del adversario y en este episodio vemos que para curarlo es necesario conseguir un cactus extremadamente raro que se encuentra en una cueva en medio del desierto y que Tormenta va a tener que conseguir para poder sanarlo. Este episodio empieza a tocar un poco más del pasado de Forge y de los orígenes del personaje, tal vez no con tanta intensidad como yo pensé que lo iban a hacer, pero descubrimos que tiene un linaje de ancestros que practicaban chamanismo y que él mismo tiene el potencial para este tipo de poderes. En los cómics se explica con mucho más detalle que él nació con estas habilidades heredadas de sus ancestros y que durante la mayor parte de su vida esquivó este potencial para priorizar su interés en la tecnología, que además es lo que alimenta de alguna manera o se retroalimenta con sus poderes, que le permiten construir todo tipo de artefactos. Eventualmente, en los cómics, Forge va a pelear a la guerra de Vietnam y ahí es testigo de cómo sus compañeros mueren en batalla y como consecuencia de esto recurre a estos poderes chamánicos que tenía un poco suprimidos para invocar fuerzas sobrenaturales que le permitan vengar a sus compañeros. Así termina invocando a este demonio místico que es el adversario y que justamente se alimenta de los sentimientos más negativos que puede tener un ser humano: el miedo, el odio, el rencor, el deseo de venganza. Me da la impresión de que en la serie el adversario aparece inicialmente como una figura que viene persiguiendo a Forge desde hace tiempo, pero termina seducido, entre comillas, por los miedos de Tormenta. Por eso ella es el objetivo principal. A pesar de que el que termina herido es Forge, el adversario está claramente interesado en lo que le está pasando a Tormenta y no por nada la voz del adversario es la de Alison Sealy Smith, que es la misma actriz que interpreta a Tormenta. Es decir, el adversario se está manifestando como una criatura interesada específicamente en Tormenta y que se está alimentando de lo que le está pasando a Tormenta. La verdad es que me hubiera gustado que se explorara mucho más, no solo del adversario, sino del trasfondo de Forge y de sus habilidades y de sus ancestros. No creo que no se haya entendido, o sea, me parece que se entiende lo que sucede con estos personajes y de todos modos no me parece mal que queden algunas cosas a libre interpretación, pero no termino de convencerme de que dividir esta historia en partes y meter el evento de Genosha en el medio haya sido la mejor decisión. La realidad es que cuando pienso en las historias que tuvimos en estas últimas semanas y lo comparo con lo que fue la serie de los 90, creo que la manera más lineal de contar estas historias hubiese sido tener un episodio estrictamente para Júbilo, un episodio dedicado íntegramente al Profesor X y a Lilandra, un episodio o hasta 2 episodios que giraran en torno a Tormenta, Forge y el adversario. Y creo que al tener que contar toda la historia de la temporada en 10 episodios, tomaron decisiones que les permitieran ubicar el evento de Genosha en la mitad de la temporada y en un punto en el cual pudiera afectar a todo lo que viniera después, porque de hecho
tanto en la porción de Tormenta como en la del Profesor X de este episodio, al final tenemos la referencia de lo que acaba de ocurrir en Genosha, así que estas historias tenían que pasar post Genosha, pero al mismo tiempo estaban ligadas con lo que había ocurrido antes. Creo que tomaron decisiones de dividir historias para poder hacer que funcionen dentro de 10 episodios y no me parece mal, pero de todas las historias que tuvimos hasta ahora, como la de Madeline Pryor, como la de Júbilo, incluyendo la del Profesor X en este mismo episodio, me parece que la de Tormenta, Forge y el Adversario se hubiese beneficiado mucho si hubiese tenido un episodio íntegramente dedicado a ellos y si hubiese explorado un poquito más el trasfondo de este villano. Sobre todo porque no es un mutante que aparece y pelea contra Tormenta. Es una figura que tiene un origen completamente distinto a los enemigos que solemos ver en X-Men. Así que, de nuevo, si bien me parece bien que queden algunas cosas a interpretación, creo que podrían haber contado algo mucho más profundo. Pero bueno, de todos modos, el resultado creo que es súper efectivo. Me parece que el camino de Tormenta se termina de entender en esta historia. De la misma manera que también queda claro que Forge tiene habilidades chamánicas heredadas de sus ancestros nativoamericanos, a las cuales también recurre en algún momento del episodio para ahuyentar al adversario. Algo que me gustó mucho es que los efectos visuales de estos poderes a los que recurre Forge son extremadamente similares a los que usan los maestros de las artes místicas en el MCU, como Doctor Strange, como Wong, y ni hablar lo que fueron los efectos visuales del resurgimiento de Tormenta. Tormenta en este episodio tiene un renacimiento como mutante. Sus poderes evidentemente habían vuelto gracias a los efectos de la máquina de Forge, pero eran sus propios miedos los que la estaban limitando. No por nada, el adversario le dice más de una vez en este episodio, le recalca, le echa en cara que ella le dijo a Jean Grey que quería ser humana. Y ahora que es humana, sufre la pérdida de sus poderes, pero al mismo tiempo hay una parte de ella que no quiere volver a ser mutante. Entonces, enfrentarse al adversario, de alguna manera, es un simbolismo de lo que significa enfrentarse a lo que representa ser mutante. Tormenta es un personaje que más de una vez tiene que lidiar con miedos y con inseguridades. De hecho, en la serie original, un elemento que está bastante presente en la construcción de Tormenta como personaje es su claustrofobia, que la tiene desde que era muy chica, y en este mismo episodio el adversario la ataca encerrándola en un cajón, al mejor estilo Kill Bill Volumen 2, y su camino básicamente termina reduciéndose a perder los miedos, o por lo menos enfrentar esos miedos para luego perderlos, y así se da este renacimiento de Tormenta como mutante en una secuencia que me pareció extremadamente bien ejecutada, en la que recurrieron a la misma melodía musical que se usó en el primer episodio cuando se introduce a Tormenta como una mutante nivel Omega, una melodía que está encabezada por un piano que después es acompañada por una explosión orquestal que retrata a Tormenta como diosa, porque ya es más que una mutante. Tormenta realmente aparece representada como una diosa y con transformación mágica incluida. No me vengan a preguntar por qué Tormenta se puede cambiar la ropa con sus poderes, porque ya lo hacía en los 90. Desde el primer episodio se tira los rayitos encima y le aparece el traje blanco-gris. Así que dentro de la lógica de esta serie, Tormenta se puede cambiar el traje y me parece perfecto porque el traje que se pone es el traje negro de los cómics clásicos. Un traje realmente emblemático del personaje que incluye una tiara también bastante característica y el pelo largo y lacio como lo tenía en los 70. Y en una secuencia en la que además vemos el potencial ilimitado de Tormenta, que, como decíamos hace algunas semanas, eso es justamente lo que define a un mutante nivel Omega, que no tiene límites. Sus poderes nunca pueden alcanzar, o por lo menos no se ha detectado que puedan alcanzar un techo. Y en esta secuencia queda clarísimo que Tormenta está dentro de los personajes más poderosos de este universo. Y gracias a esto puede vencer al adversario y después sanar a Forge utilizando el cactus que había ido a buscar. Esto en lo que respecta a la historia de Tormenta, pero por otro lado tenemos el regreso del Profesor X, la revelación, entre comillas, de que el Profesor X
no está muerto, que es algo que nunca fue realmente un secreto. Es decir, en los episodios anteriores se habla del Profesor X asesinado, del Profesor X muerto, pero la serie de los 90 termina con el Profesor X subiéndose a una nave y yéndose con Lilandra, así que en todo caso es posible que hayan evitado mencionar esto directamente porque probablemente mucha gente no fuera a ver la serie original y a completarla hasta el último episodio. Entonces, encontrarse con que el Profesor X al final estaba vivo podría llegar a ser una sorpresa. Pero también me parece un poco rebuscado porque si no vas a ver la serie original, por ahí es posible que veas el último episodio como para ver cómo terminó. Entonces vas a ver que el Profesor X está vivo. Pero no importa, porque la verdad es que sabíamos que el Profesor X iba a volver más pronto que tarde o más tarde que pronto. Lo único que había que definir era cuándo. Y aquí está el Profesor X como consorte de la emperatriz Lilandra Neramani. Lilandra es la líder del imperio Shi'ar, que en la serie original se establece que es uno de los imperios intergalácticos más fuertes de todo el universo, únicamente rivalizado por los imperios Kree y Skrull, que son los dos que hemos tenido hasta ahora en otras producciones de Marvel Studios, en producciones del MCU. Los Shi'ar y los Kree tienen una rivalidad histórica que tiene unas características completamente distintas a la rivalidad de los Kree y los Skrulls, pero es una rivalidad lo suficientemente intensa como para que en este episodio estos imperios sean reintroducidos con una batalla liderada por el mismísimo Ronan el Acusador, un personaje que Marvel Studios se empecina en humillar, como lo hizo en Guardianes de la Galaxia Volumen 1 y luego en Capitana Marvel. Bueno, acá lo tenemos a Ronan el Acusador completamente ultrajado por las fuerzas de los Shi'ar, encabezados por la Guardia Imperial que lidera Gladiador, un personaje que también había aparecido en varios episodios de la serie de los 90, y hay otros personajes que también hemos visto en X-Men. Uno de ellos es nuevo, uno de ellos es Vulcan, que es un personaje que me llamó la atención verlo aquí porque es un personaje un poco más reciente de los cómics y que tiene una historia bastante interesante que tiene que ver con algunos personajes que ya conocemos, pero bueno, es apenas un cameo lo que tenemos de este personaje, lo mismo el resto de los integrantes de la Guardia Imperial, excepto Gladiador, que claramente es una figura central para el Imperio Shi'ar y fundamentalmente para lo que es su emperatriz, para Lilandra. Lilandra, recordemos que en la serie de los 90 aparece como una exiliada, como una figura real que está siendo perseguida por el emperador, que es D'Ken. D'Ken era su hermano que tenía un delirio bastante importante, por eso quería conseguir el cristal M'Kraan, que es un cristal que, para decirlo de alguna manera, es una especie de nexo de lo que es la realidad. Es decir, si alguien accede a los poderes de ese cristal, puede llegar a destruir la realidad misma. Y esto es lo que despierta de alguna manera a la Fuerza Fénix, encarnada en el cuerpo de Jean Grey, y la primera saga del Fénix de la serie de los 90 gira en torno a Fénix y los X-Men, acompañados por Lilandra, intentando evitar que el emperador D'Ken acceda a los poderes de este cristal. Eventualmente lo logran y Lilandra se convierte en la nueva emperatriz del Imperio Shi'ar, y más adelante, cuando Fénix se convierte en el Fénix Oscuro, Lilandra y los Shi'ar vuelven a aparecer, pero esta vez su objetivo es detener al Fénix antes de que siga expandiendo su poder y se convierta en una amenaza para el universo. Pero al margen de este conflicto que tienen con los X-Men, después se convierten en figuras principalmente aliadas. Por eso Lilandra, que además claramente en la serie de los 90 ya había algo en términos de interés amoroso con el Profesor X, bueno, Lilandra justamente viene al rescate de Xavier cuando es herido en el episodio final y se lo llevan para intentar encontrar una cura. En este episodio además tenemos la reintroducción de Deathbird, que es la hermana de Lilandra. Así como ella tenía conflictos con su hermano, también tiene conflictos con la hermana, que es un personaje todavía más radicalizado y en los cómics es directamente un miembro exiliado de la familia real de los Shi'ar. De hecho, es una enemiga de Carol Danvers, una enemiga bastante importante de primero Miss Marvel y después Capitana Marvel.
y que permanentemente quiere ocupar el trono que en este momento es de su hermana, es de Lilandra. Por eso en este episodio también va a complotar y a tratar de tenderle una trampa al profesor X para que eventualmente Lilandra tenga que abandonar el trono y no quede otra opción más que permitir que Deathbird se convierta en la nueva emperatriz de los Shi'ar. El profesor X efectivamente fue curado por los Shi'ar y si bien no recuperó el uso de sus piernas, ahora puede caminar porque usa una especie de armadura exoesquelética. Me impresionó mucho escuchar la voz del profesor X porque inicialmente pensé que era la voz original de los 90, pero no. La persona que lo interpreta es Ross Marquand, muy conocido por interpretar a Aaron en la serie The Walking Dead, y que en el MCU se destacó por interpretar a Red Skull en Infinity War y Endgame, en un papel que originalmente había interpretado Hugo Weaving, y después en la serie What If le puso la voz a Ultron en lugar de James Spader, de la misma manera que puso la voz de los Centinelas de Ultron en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y claramente es el Fátima Flores de Marvel Studios, porque personaje que le dan, personaje que puede interpretar poniendo la misma voz de sus intérpretes originales. Es extremadamente talentoso en lo que respecta a actuación de voz y directamente a imitación, diría. Me llama la atención que no haya vuelto la voz original, que es Cedric Smith. Hay un dato curioso, que es que estuvo casado con Catherine Disher, que era la voz original de Jean Grey en los 90 y que ahora está en X-Men 97, pero no como Jean Grey, sino como la doctora Valerie Cooper de la ONU. Le preguntaron en algún momento a Brad Winderbaum, que es el director de streaming, televisión y animación de Marvel Studios y que es productor ejecutivo de esta serie, y dijo que tuvieron que recastear al personaje, pero no dio ningún motivo acerca de por qué es esto. Voy a seguir investigando a ver si hubo algún drama concreto por ahí, como está divorciado con Catherine Disher, no sé. Tal vez estoy sobrepensándolo demasiado en mi deseo de que haya quilombo detrás de escena, como si no hubiera suficiente quilombo detrás de escena en los productos de Marvel Studios. Pero bueno, lo importante es que se anuncia el matrimonio entre Charles Xavier y Lilandra Neramani. Y Xavier quiere ir a la Tierra y que Lilandra gobierne la galaxia desde allá. Una propuesta a la cual Lilandra le dice, pero ni en pedo, porque básicamente estás poniendo el destino de la galaxia debajo de tu necesidad de volver a ver a tus hijos, porque sus estudiantes son directamente sus hijos para él. Tienen una conversación interesante en la que ella les dice, acordate que lo más importante para un profesor es darse cuenta de cuando sus estudiantes tienen que empezar a caminar solos. A lo cual Xavier le dice, sí, eso es cierto, pero ¿qué pasa si todavía tengo una lección para darles? Es decir, él todavía siente que hay cosas o que podría haber cosas que sus estudiantes podrían aprender de él, lo cual no significa que sea necesariamente así, porque hemos visto cómo los X-Men se manejan con total autonomía y parte de la gracia de esta serie es cómo ellos pueden dar un paso adelante hacia la adultez entre comillas, porque la mayoría de ellos ya eran adultos, pero esta serie vuelve una y otra vez sobre el tema de la madurez y de encontrarte con que la vida a medida que vas creciendo es mucho más dura de lo que uno imaginaba. Y bueno, eso de alguna manera también lo persigue al profesor X del otro lado de la historia, es decir, desde un lado en el cual él todavía tiene la necesidad o el instinto de protegerlos de un mundo que él sabe que es extremadamente cruel y que lo va a terminar de confirmar al final del episodio, además. Es un debate interno que tiene el personaje que me parece interesante, como también me parece interesante la conversación que tiene con Gladiador, en un momento en el cual hablan del legado artístico de los Shi'ar, que es una civilización que a lo largo de su historia ha intentado minimizar la importancia del arte porque es algo que los debilita, pero a pesar de eso hay unas esculturas que tienen que ver con los cimientos de la civilización Shi'ar que todavía son lo suficientemente importantes como para hacer referencia a ellos, y eso da
pie a una conversación entre Xavier y Gladiador acerca del rol del Imperio Shi'ar como unificador de civilizaciones, algo con lo cual Xavier no está del todo de acuerdo. Él es un anti-imperialista y de hecho hace una referencia a un escritor inglés que se llamaba Rudyard Kipling, que en 1899 escribió un poema llamado El peso del hombre blanco. El peso no por lo que pese el hombre blanco, sino por el peso que lleva sobre sus hombros. Ese es el sentido de la palabra peso en este título. Y en este poema Kipling planteaba que Estados Unidos tenía que llevar el peso del imperialismo sobre sus hombros para poder unir a los pueblos, para poder integrar a las culturas, a las civilizaciones, como lo hizo, por ejemplo, o como lo habría hecho el Imperio Británico en India. Xavier se refiere a Kipling como un hombre que llevaba muchos pesos encima, pero que ninguno de esos pesos era real. Y con esto lo que sugiere es que la idea de que el Imperio Shi'ar, o cualquier imperio para el caso, se expande con el objetivo de unificar culturas y de esa manera poder alcanzar la paz y la armonía en toda la galaxia, es una mentira. Lo que hay acá es directamente una estructura de poder de dominadores y dominados. Me pareció muy interesante esta reflexión acerca del imperialismo y las comunidades que son dominadas y marginalizadas. En este caso ya no es solo la comunidad mutante, sino directamente los terrestres como una comunidad dentro de lo que es la galaxia o incluso el universo, al lado de potencias como los Shi'ar o como los Kree. Es decir, siempre va a haber alguien arriba en la estructura de poder. Por más que después vengan con la bajada de que esto es para la paz y para la armonía, todo se termina reduciendo siempre a una lucha de poder, a la puja de poder. Pero bueno, la cuestión es que Xavier y Lilandra se quieren casar y esto no cae nada bien en partes de los integrantes de esta civilización. Por eso Deathbird le plantea un desafío a Xavier, basado además en un ritual histórico de su civilización, que es que borre por completo todos los recuerdos de su vida como terrestre, incluyendo los recuerdos de sus hijos, de los X-Men. Xavier se niega inicialmente y Lilandra intenta convencerlo de que lo haga. Xavier lo que le dice es, bueno, pero nos podemos casar y no ser emperadores y te podés venir a la Tierra conmigo. Y ella le dice, bueno, pero si hago eso voy a tener que renunciar al trono y la que va a ascender va a ser Deathbird, que va a arrasar con la galaxia. Entonces no puede pesar más mi egoísmo por compartir una historia de amor con vos que mi responsabilidad como emperatriz. Al decirle esto, Xavier se replantea esta situación, eventualmente acepta hacerlo, pero termina negándose, lo cual desencadena una batalla entre Deathbird y las fuerzas que le son leales a Deathbird y la Guardia Imperial, sobre todo Gladiador, que es extremadamente leal a Lilandra. Para detener esta pelea, el Profesor X se los lleva a todos al plano astral, donde intenta educarlos acerca de la importancia de la coexistencia, lo cual me gustó mucho porque aunque parezca una solución simplista, nos sentamos y nos ponemos a charlar. Lo frustrante, o lo más frustrante de los conflictos que plantea no solamente los X-Men, sino otras historias que tienen que ver con discriminación, con estigmas, con comunidades marginalizadas, es que si la gente se sentara a charlar y si todos pudieran hacer el esfuerzo de intentar entender lo que le pasa al otro, todo se solucionaría mucho más fácil, al margen de que siempre va a haber alguien con más poder que va a intentar suprimir al que está debajo. Pero hay muchos aspectos en los cuales muchas personas podrían ponerse de acuerdo y simplemente no lo hacen por ignorancia. Así que estos momentos en los que se da pie al debate y hasta a la filosofía para poder resolver un conflicto, a mí siempre me gustan mucho. Pero en el medio de todo esto, Xavier tiene una visión psíquica de lo que acaba de ocurrir en Genosha. Es un momento bastante aterrador en el que lo que más nos impacta, me parece, es ver ese gambito gigante que se convierte en un esqueleto. Quiero decir que esta escena me da más herramientas todavía para creer que Magneto está vivo, porque con lo importante que es Magnus para Charles Xavier,
yo creo que debería haber estado súper subrayado que Magneto también murió en ese evento. Y el foco está puesto en Gambito y después en la incontable cantidad de mutantes que fueron aniquilados. Pero nunca se menciona a Magneto, y yo creo que si Magneto hubiera muerto de verdad, Xavier lo sabría. Así que yo estoy preparado para que Magneto haya sobrevivido. Pero bueno, esta visión es lo suficientemente impactante como para que Xavier suspenda el casamiento y decida volver a la Tierra. Y al final del episodio también Tormenta y Forge se enteran de lo que ocurrió en Genosha, así que se está empezando a preparar el terreno para que los X-Men se reúnan, incluyendo al Profesor X, que directamente está en otra punta de la galaxia. Y el episodio termina con una escena en la cual nos enteramos de que el responsable de la masacre de Genosha fue nada más y nada menos que Siniestro, porque lo vemos a Bolivar Trask, al creador de los Centinelas, con mucha culpa por lo que acaba de pasar. Claramente él no quería que se llevara a cabo esa matanza, pero Siniestro usó su ADN para acceder a la tecnología Centinela y así poder crear al Centinela Salvaje, que es el nombre de ese Centinela gigantísimo, el Godzilla Centinela, como le dijo, creo que fue Gambito la semana pasada, que cometió este genocidio. En los cómics, la persona responsable de la masacre de Genosha es otra, no es Siniestro. No la voy a mencionar porque nunca se sabe por dónde pueden ir las historias, así que tal vez hay más detrás de este evento de lo que estamos viendo en esta escena, pero en principio se vuelve a plantear a Siniestro como una figura antagónica central para X-Men 97 y fundamentalmente para lo que va a ser la última parte de esta temporada. Recordemos que quedan solo 4 episodios. El próximo se va a llamar Bright Eyes, Ojos Brillantes. Y después tenemos los 3 episodios finales que van a ser 3 partes de una misma historia llamada Tolerancia es Extinción. Yo creo que esos 3 episodios, parte 1, parte 2 y parte 3, van a girar en torno a lo que pasó en Genosha y a la persona que estuvo detrás de estos eventos, que en principio entendemos que es Siniestro. Pero creo que el episodio de la semana que viene va a seguir sin meterse tanto en el tema. De hecho, por el título me gustaría que tuviera que ver con Cable, porque cuando Cable se reencuentra con Madeline Pryor en el episodio 5, hay un momento en el que ella hace referencia a sus ojos, así que por algún motivo no dejo de pensar que puede tener que ver con él, y me gustaría tener un episodio que transcurriera en el futuro, en el cual pudiéramos ver los intentos de Cable por evitar lo que pasa en Genosha, y que termine de sentar las bases de lo que va a ser un triple episodio final en el cual todos los X-Men se reunirán para lidiar con las consecuencias del genocidio de Genosha y enfrentar a la gente que estuvo detrás de esto, empezando por, obviamente, Siniestro. Así que mucha ansiedad por ver cómo continúa esta temporada de X-Men 97. Mientras tanto, si quieren ponerse en contacto conmigo, pueden hacerlo en @ger_alonso- y nos estaremos escuchando en el próximo episodio, probablemente acompañado una vez más de mi querido amigo Ian. Mientras tanto, cuídense, que los queremos mucho. Chao. Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Twitch para mucho más contenido. Si nos quieren regalar algún cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app/pizzabirramarvel. También pueden unirse a nuestra comunidad de Discord entrando a pizzabirramarvel.com y haciendo clic en el botón Discord. Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para escucharnos, así no se pierden de ningún episodio.